Y empezamos nuestro programa de hoy en Segovia es así, hablándoles de un ciclo de conferencias, el cuarto ciclo de estudios europeos. Comenzaba a finales de enero, pero todavía nos quedan muchas citas por delante hasta finales del mes de abril. Una cita organizada por la Academia de Artillería, de la que les vamos a hablar de todos sus detalles. A continuación, para eso hemos invitado al programa de hoy al concejal de Empleo y Nuevas Tecnologías, Javier Giraldez. Bienvenido a Segovia es así. Muy buenas noches, María. Y al responsable de todo este ciclo, al teniente Pedro Álvarez Nieto. Gracias por estar en Segovia es así. Muchas gracias a vosotros. Bueno, decíamos que el ciclo comenzó a finales de enero, ya hemos tenido 2 de las conferencias programadas, pero todavía nos queda mucho por ver en este cuarto ciclo de estudios europeos. Lo primero de todo, lo que te quiero preguntar, Pedro, es que nos cuentes cuál es el objetivo de esta cita, cómo surgen los estudios, el ciclo de estudios europeos. Básicamente es un complemento que creamos en la Academia de Artillería dentro de las asignaturas que reciben los alumnos de quinto curso, los futuros, tenientes, la asignatura que se llama Relaciones Internacionales. Entonces, para darles una visión más completa, no solo desde el punto de vista académico, que es la que se puede dar en clase, sino traerles personas tanto del mundo académico como, vamos a decirlo, que están en la brecha de la Unión Europea, trabajando todos los días en la Unión Europea, para que les den su visión de esa realidad que es Europa y que nos rodea a todos. Traemos testimonios, experiencias contadas en primera persona. ¿Todo esto sirve para que se memoricen mejor los conceptos que se explican en clase, para que se les ponga cara? Hombre, realmente, es decir, en clase hablas desde el punto de vista teórico, no tienen esa visión, digamos, que pueda aportar una persona que viene de fuera. Entonces, básicamente lo que tratamos es de que esa experiencia que esa persona acumula, pues la transmite a nuestros alumnos, básicamente. Nos centramos en la Unión Europea, en muchos de los aspectos que afectan a nuestro día a día, o temas que están de radiante actualidad, de muchos muy diferenciados se va a hablar durante este cuarto ciclo. Y si hablamos de la Unión Europea en Segovia, hablamos, por supuesto, también de la Concejalía de Empleo, de la Oficina de Europa Direct. No podía faltar en una cita como esta, que se centra en la Unión Europea. Sí, desde el año 2005 el Ayuntamiento de Segovia tiene una oficina Europa. Eso quiere decir que estamos abiertos, es decir, estamos en permanente contacto con Europa para los segovianos. Es una oficina que tenemos en la plaza de Echegaray, en el barrio de San Millán, donde recibimos y explicamos todas las posibles funciones que nos ofrece Europa, desde becas, cursos, reuniones, conferencias. Y este año, con la especial cuestión de que tenemos elecciones europeas el día 25, como usted sabe, pues hemos hecho un esfuerzo especial y estamos ahí colaborando con la Academia de Artillería y colaborando con una serie de instituciones en pos de esto, ¿no? de hacer ver, hacer notar que somos Europa, en definitiva, que somos Europa y que queremos ser Europa, y que Europa efectivamente no es un elemento extraño, sino es un elemento nuestro, diario, y que nos afecta de forma tremenda y para todo, ¿verdad? Pedro, que es un poco lo que hemos estado diciendo. Es para lo que trabajamos todos. Claro. Somos europeos, al fin y al postre. Hablamos de las elecciones, que son una cita destacada en la actividad europea este año, en este 2014, que por supuesto también afecta, imagino que lo habéis tenido en cuenta a la hora de programar los temas que se iban a tratar en este cuarto ciclo de estudios europeos. De hecho, una de las últimas conferencias tiene un poco que ver con la renovación de las instituciones en Europa. Hombre, realmente cuando empezamos a organizar esto, tanto el Instituto de Empresa como la Academia de Artillería, sinceramente no estamos pensando en las elecciones. O sea, buscamos pues temas de rabiosa poco actualidad que pudieran ser de interés no solo para los alumnos nuestros de la academia, sino también, digamos, porque está abierto para el público en general, pues para el ciudadano de a pie de Segovia, que pueda venir a conocer un poco más esta Europa que nos rodea y nos envuelve por todos los lados. ¿Y cuáles son esos temas que creéis pueden interesar más a los segovianos de a pie? Básicamente hemos tratado de tocar un poco todos los palillos, vamos a decirlo así. Pues desde hablar de la demografía europea, pues con todos los problemas que ello conlleva, que estamos oyendo continuamente de que si Europa está envejeciendo, bueno, pues ver la perspectiva de futuro que realmente se ven con eso, ver un tema que además hoy, estos días, está siendo de candente actualidad, como es por todo el problema que está sucediendo en Ucrania, pues la seguridad y la defensa de Europa, la política común de seguridad y defensa. Muy intrincado con ello, pues, que la seguridad europea no solo está en las fronteras, sino que está incluso más allá de nuestras fronteras. Es decir,
Europa está en Mali, está en el Océano Índico, es decir, donde hay problemas que pueden afectar a Europa, ahí debemos estar los europeos. Entonces, por eso es el título de la conferencia, la seguridad de Europa más allá de nuestras fronteras. O sea, no solo es la frontera física, sino la frontera está a muchos miles de kilómetros muchas veces. Por otro lado, también no podemos dejar de hablar de la economía europea. Estamos en plena crisis económica. Bueno, estamos saliendo, gracias a Dios, de esa fortísima crisis casi nunca conocida. Pues, ¿hacia dónde podemos caminar hacia esa salida de la crisis? O hacia dónde nos conducirá la salida de la crisis, que al final, a la postre, pues llegaremos a conocer una nueva Europa. Las crisis, si para algo se han servido a lo largo de la historia, ha sido para reorganizar. Reinventarse, efectivamente. También vamos a hablar de otro tema de caliente actualidad, sobre todo para España, sobre todo los países latinos, los países ribereños del Mediterráneo, los problemas de la inmigración, toda la libre circulación de personas, porque claro, el problema del inmigrante no es solo España, sino es toda la Unión Europea. Todos sabemos que en el momento en que uno pone un pie en Europa, se puede mover libremente por toda Europa. Es decir, yo me planto un pie en Tarifa y me planto en Polonia. España es una de las entradas principales. España es una frontera sur de Europa. Es decir, somos los más cercanos al continente africano, nos separan 14 kilómetros de distancia. También, ya un poco más relacionado también desde el punto de vista con las instituciones, pues también se va a hablar un poco cómo va a quedar Europa después de la crisis o cómo se va a no diría yo reorganizar, cómo se va a reinventar Europa. Es decir, la crisis, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Es decir, hemos salido de la crisis, bueno, pues un poco siguiendo la definición o aquella frase que decía uno de los padres de Europa, Jean Monnet, es decir, vamos dando pasito a pasito, como dice la canción, 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. Bueno, pues, ¿cómo vamos a salir de esa crisis? Y luego, finalmente, pues, aprovechando también la salida de la crisis, pues, bueno, pues, ¿cómo vamos a renovar las instituciones? Que evidentemente, cuando hablamos de instituciones, pues hablamos de los tratados, que es la base de Europa, o sea, en este momento el Tratado de Lisboa, pero es decir, ¿cómo se tiene que reinventar Europa? O sea, que prácticamente la última fase del ciclo va a ser cómo vamos a reinventar los europeos nuestra Europa, o sea, esa Europa que queremos. Hay mucho que plantear, decíamos, un tema que nos afecta directamente a nuestro día a día, que por eso está abierto al público en general. Enseguida hablamos de los ponentes que van a venir, porque son muy importantes, por supuesto, los temas, pero no lo serían tanto si no vinieran a presentarlos personas que saben de primera mano de lo que están hablando. Hablábamos de la crisis, de lo que ha supuesto para Europa. Creo que vamos a tener que aprender mucho de esto, tanto de lo que se ha hecho bien como de lo que se ha hecho de aquella manera, ¿no? Ha sido un reto, un auténtico reto, y lo sigue siendo para la Unión Europea. Eso iba a decir yo, está siendo un auténtico reto. Es decir, Europa ha tenido estos últimos años gravísimos problemas. La ampliación, que ya parecía que se iba a superar todos los problemas que habían surgido, sobre todo la gran ampliación del 2004, todos los países del este, luego posteriormente Rumanía y Bulgaria, bueno, el año pasado ya Croacia, tras salir del problema de los Balcanes de los años 90, el punto que Europa se encontró con la crisis, que nadie la esperaba. Entonces, ha supuesto un revulsivo. Europa, mi modo y humilde punto de vista, se ha paralizado. La crisis del euro, porque el euro no era malo, pero estaba mal diseñado, entonces ha habido que, digamos, afianzar los cimientos. Entonces, pues va a suponer que Europa salga adelante, y saldrá adelante, por supuesto. O sea, es decir, todas las crisis, como decíamos hace un momento, sirven para reinventarse, corregir errores. Entonces, yo soy consciente y espero que Europa vuelva a surgir, no de sus cenizas, pero decir, de esta crisis le ayude a salir para adelante y reforzarse en los vínculos que nos unen a todos los europeos. Porque, ¿ha afectado la crisis a esos vínculos, al sentimiento europeísta? Por supuesto. O sea, es decir, cuando hay una crisis, siempre todo el mundo tiende a mirarse, perdónenme la expresión, hacia el ombligo. Entonces, esa sensación de que todo es muy bonito, Europa funciona bien, Europa me da muchas cosas. Claro, de repente Europa ha recortado gastos, bueno, como todos los países han recortado gastos, o sea, realmente la crisis ha sido grave para todos los países. Y Europa no deja, por lo mismo, de ser casi un país. O sea, aquellos Estados Unidos de Europa con los que soñaban los padres fundadores de la Unión Europea, pues es un Estado sui generis, pero es casi como un Estado. Entonces,
los nacionalismos, pero en el sentido del sentimiento nacional patriótico de cada país. Claro, el ciudadano, ante la crisis, ante las difíciles perspectivas económicas, recortes sociales, el paro que ha afectado a todos los países europeos de una forma que ha sido lo más grave, la crisis del euro, la falta de credibilidad del euro, pues al final a la postre han hecho que todo el mundo se olvidara un poco de Europa como ese gran ente superior al cual todos aspirábamos. Yo recuerdo ahora mismo, aunque yo era muy joven, cuando ingresamos en Europa, todo el mundo veía Europa como la salida de España. Y ahora se ha convertido un poco en el problema, me refiero. Hablamos de recortes, hablamos de condicionantes directos en nuestra economía diaria y siempre tenemos es que me lo exigen desde Europa. Bueno, realmente cuando entramos en Europa sabíamos, no solo los españoles, sino todos los países europeos, que iba a haber una cesión de soberanía. Entonces, lógicamente, muchos ciudadanos se vuelven escépticos, pero escépticos no solo ante Europa, sino escépticos ante muchas circunstancias por la falta de perspectivas, por la propia crisis económica, por las dificultades de todo índole que estamos teniendo en todos los países. Pues lógicamente uno se vuelve escéptico por naturaleza, es propio, o sea, estudiando un poco lo que es la historia política natural, mundial, digamos, ¿verdad? Es el manual, de manual. Bueno, de todos estos temas que hemos hablado un poquito en la entrevista, es de lo que se va a tratar en este ciclo de conferencias. Les hablábamos de las personas que van a venir, que han estado ya, de hecho, en la Academia de Artillería hablando sobre la situación en Europa, sobre todos estos temas. Todavía nos quedan pues 5 citas por delante con grandes invitados. Hombre, la Academia y el Instituto de Empresa hemos hecho pues, un gran esfuerzo pues, para poder conseguir a los ponentes que van a venir. O sea, realmente, el pasado mañana viernes tenemos al doctor don Leopoldo Calvo Sotelo, que es letrado mayor del Consejo de Estado, pero su vinculación con Europa es porque ha sido director del Máster de Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa, que goza pues, de un gran prestigio internacional. Entonces, va a venir a hablarnos de lo que decíamos hace un momento, de esa seguridad europea más allá de nuestras fronteras. O sea, no es, digamos, el viejo concepto de el Estado acaba físicamente donde está la frontera, sino donde están los intereses de los Estados. Pues hablará pues, seguramente del problema de Mali, del problema de la piratería en el Golfo, perdón, en el Cuerno de África, es decir, todos los riesgos y amenazas que Europa ahora mismo tiene allende nuestras fronteras. Eso será este viernes. La próxima cita, el viernes también, día 14, a las 10:30 de la mañana, como el resto de las conferencias. Hablamos del nuevo espacio económico europeo, una cita también interesante. Una cita que en la cual pues, va a ser un poco, va a dar el doctor Pablo Díaz de Rabago, que aparte de ser profesor asociado del IE Business School, pues tiene una gran experiencia en el mundo económico y entonces es además uno de los profesores asiduos que solemos traer y que va, digamos, a plantear un poco hacia dónde va a ir la economía tras la salida de la crisis, es decir, la economía europea. Es decir, eso que tanto nos preocupa, el euro, la inflación, el IVA, los presupuestos de los países, va, digamos, a plantear hipótesis fundamentadas, lógicamente, pues, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde va a ir Europa. De la inmigración, se lo contábamos antes, también se va a hablar, será el día 28 de marzo. Bueno, ahí viene María José Gaot, que es la coorganizadora, junto con la Academia de Artillería, por parte de la universidad, de este ciclo de estudios europeos. Concretamente, ella es titular de una cátedra Jean Monnet en el Instituto de Empresa. Y va a hablar de un tema que ya domina bastante, pues todos los problemas de la inmigración y el espacio Schengen, básicamente. Es decir, ya hemos dicho hace un momento que estamos acostumbrados a viajar por Europa con total libertad. No hay fronteras, no hay aduanas, pues todos los problemas que plantea la circulación y la libre circulación de personas, que es un derecho reconocido por Europa. Es uno de los grandes logros de los padres de la Unión Europea. Otras 2 citas nos quedan: el viernes 4 de abril, Europa después de la crisis, y el viernes 25, la Unión Europea tras la renovación de las instituciones. Nos quedamos sin tiempo, no podemos avanzar más sobre estas citas, así que les invito a acudir en otra ocasión para contárnoslo con más detalle, porque nosotros, desde luego, desde Segovia así vamos a seguir al detalle estas citas y se lo contaremos en la 8 también. La próxima, recuerden, este viernes 7 de marzo a las 10:30 en la Academia de Artillería. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Segovia es así y gracias, mucha suerte con este ciclo. Muchas gracias. Nosotros continuamos, pero después de esta pausa, no se vayan.